Despierta el sol y empieza el día. La radio suena con alegría. El café de la mañana te acompañará en tu alternativa 102.9. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. El aroma al café ya se siente aquí. Las noticias llegan directo a ti. Con risas y ritmo no hay que esperar. Café de la mañana te va a encantar. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Es el momento de conectarte. El programa que sabe inspirarte. Café de la mañana nunca fallará. Tu alternativa siempre sonará. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Y bueno, ya estamos listos aquí con nuestros invitados. Bueno, ya no son invitados, son de casa ellos, ¿verdad? Estamos con Dirla Elvir y con el pastor José Blas. ¿Qué tal están? Dios me le bendiga. Bendiciones, es un gusto estar de nuevo aquí en Alternativa y en el programa El Café de la Mañana. Somos cafeteros nosotros también. Mire, hoy yo ando mi taza... a ver, no, para acá es la cosa. Es que tengo dos cámaras. Hoy ando una taza. Esta taza fue nuestro recuerdo de bodas con mi esposa. Esta taza es invaluable. Hoy yo puedo dar carita de una taza que usted no tiene. Eso sí. Eso sí. ¿Qué tal están? Pues bendecido, gracias al Señor. Con lluvia fuerte por acá. Mire. Bueno, ayer estuvo lloviendo casi todo el día. Aquí ha estado lloviendo también, pero no ha sido así como que tan fuerte. Tan intenso. Sí. Ha estado rico el clima por acá. Yo me puse hoy el gorrito, ves que la luz que tengo acá arriba me hace resplandecer la peloncita, entonces mejor me tapo ahí para que no les afecte a los oyentes. Pero bueno. Bueno, pero sí. ¿Y hoy qué taza me va a enseñar, pastor? Una de aquí de la... Como ya se acerca el 4 de julio. Aquí. Mire. No, siempre me saca tazas bonitas el pastor. Aquí tenemos la otra del Nueva York. No estamos en Nueva York, pero bueno. Pero hay que tenerla. Te recuerdo. Son recuerdos. Las tazas son recuerdos. Sí. Bueno, hoy vamos a estar escuchando el tema, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí lo apunté. La soberanía de Ahí Dios está. en la redención. La soberanía de Dios en la redención. Así que, mire, sin mucho que hacer, mejor los dejamos a ustedes ya de un solo para que puedan comenzar y para que nosotros podamos, pues, escuchar este tema tan importante para nuestra vida también, dándole seguimiento a la de la vez pasada, que es la soberanía de Dios. Sí, correcto. Bien. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y usted que nos está escuchando ahí, también le pedimos que se nos una en oración para darle gracias al Señor por su misericordia y su amor para con nosotros y sobre todo por su redención, el haber redimido nuestras vidas de la esclavitud. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu amor y tu misericordia. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo que vamos a compartir tu palabra
y que nos guíes en la escritura para que nosotros podamos transmitir con la unción de tu espíritu el mensaje del día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, Amén. te dejamos ahí para que comiences. Bueno, que el Señor les bendiga a todos, a la audiencia alternativa, estar en el café de la mañana. Qué bendición y poder compartir con todos ustedes acerca del tema que traemos el día de hoy, que es la soberanía de Dios en la redención, en el plan de redención. Pues la semana pasada hablamos un poquito acerca de esto. Hoy vamos a ver cómo esa soberanía de Dios siempre se manifiesta, los propósitos de Dios siempre se cumplen en la vida del ser humano. Recordemos que la semana pasada hablamos de ese plan de redención, de ese protoevangelio, cuando el Señor dijo que iba a levantar a un Salvador para que la relación de la humanidad volviera al Creador otra vez, ¿verdad? Entonces Dios estableció ese plan de redención y le dijo a la serpiente que iba a levantar a alguien, que iba a ser enemigo de esa simiente, ¿verdad? De su simiente, y que iba a poner su pie sobre su cabeza. Y esa simiente es la simiente del Mesías, del Salvador, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo la soberanía de Dios prevalece ante una oposición de la redención del Señor, ¿verdad? Y básicamente vamos a estar hablando de cómo el enemigo empieza a oponerse a ese linaje que Dios está levantando para que el plan de redención pueda establecerse, pueda tomar lugar. Sí, sobre todo que sabemos que el enemigo desde el principio ha querido tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Y eso nos habla la Escritura. Y siempre se ha opuesto al plan de redención porque no quiere que Dios gobierne, que Dios sea el Señor y soberano de toda la tierra. Siempre hay oposición, pero sabemos que Dios siempre es el que tiene el control, el Dios soberano, y lo vamos a ver en estos pasajes de la Escritura, y siempre estamos en el libro de Génesis, porque nos estamos enfocando en este libro porque es el comienzo de todas las cosas, y ahí empieza también la redención, y vemos que ahí también empieza la oposición en contra de la redención. Y el punto importante aquí para que todos estemos enfocados es que Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que todos seamos redimidos, que todos seamos salvos, pero el enemigo quiere que todos vayamos a la perdición, a la condenación eterna. Entonces, esa es la oposición de Satanás, y lo vemos en toda la Escritura, ¿verdad? Hasta desde el pecado en el capítulo 3 hasta a los últimos capítulos de Apocalipsis. Bueno, sería el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando es echado al lago de fuego. Entonces, vemos siempre esa oposición del enemigo. Y vamos a enfocar a 5 eventos en el libro de Génesis, y que vamos a ver esta parte de la oposición del enemigo, pero vamos a ver sobre todo la soberanía de Dios en la redención de la humanidad. Empezamos entonces con... Vas a leer una escritura. Me gustaría compartir, y antes de compartir, pues invitarlos a todos los que nos están escuchando, si tienen su Biblia en mano, si pueden, ¿verdad? Y abrir la escritura, para que vayan con nosotros en todo este caminar aquí. Dice la escritura en el Isaías capítulo 14, versos 13 y 14, habla aquí del plan del enemigo, ¿verdad? En contra de todo lo que Dios ha establecido. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si ustedes se fijan aquí, ¿cuál es el plan malévolo, verdad, de Satanás, de poder igualarse, de querer igualarse al Señor? Pero Dios en su soberanía, porque recordemos que Satanás es un ser creado, pero Dios es un ser eterno, soberano, que tiene dominio sobre todas las cosas. Entonces vemos aquí, solo les presenté este versículo para que pongamos una base de la intención del enemigo, de destruir todo aquello que Dios ha levantado, ha decretado, ¿verdad? Como el soberano rey del universo.
después de leer esa escritura, ¿verdad? Que nos enfatiza el plan del enemigo, querer ser igual a Dios, vemos que a través del proceso de la redención de Dios en el libro de Génesis, pues vemos algunos eventos que vamos a mencionar ahorita, y el primero que nos enfocamos es el evento entre Caín y Abel, ¿verdad? Recordemos que la promesa de redención decía que la simiente de la mujer era la que de ahí iba a venir la salvación, ¿verdad? La redención para toda la humanidad, de la simiente de la mujer. Y pues Caín y Abel era la simiente de Adán y Eva, la simiente de Eva. Y entonces recordemos que Caín fue el primogénito, y luego dice la escritura que nació Abel, eso nos dice en Génesis capítulo 4. Y encontramos entonces que la Biblia siempre le da un privilegio al primogénito, ¿verdad? Aquel que nace primero. Pero encontramos en muchos pasajes de la Biblia que no, generalmente el que nace primero no es el primogénito. Lo vemos aquí en Caín y Abel, lo vemos en Esaú y Jacob, lo vemos también en los hijos de Jacob, que no fue el primero que nació, el primogénito. Y entonces aquí en este pasaje de Caín y Abel vemos la primera obra de Satanás para quererse oponer a la humanidad, y es a través del asesinato de Abel, que era el que tenía el corazón, la actitud correcta delante de Dios. Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de ir compartiendo una proyección, unas diapositivas, para que nos podamos ir enfocando. Estábamos hablando de Caín y Abel, ¿verdad? Cómo esa simiente de la mujer se estaba levantando. Y dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde estás, Abel? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Entonces vemos ahí, ¿verdad? Como ahora el plan del enemigo parece que está tomando acción, y vemos cómo en la parte de Caín y Abel encontramos algunas cositas aquí en el capítulo 4, que ellos van y ofrecen la ofrenda al Señor, y ellos llevan sacrificio porque fueron enseñados, ¿verdad? Por sus padres para poder llevar ofrenda y sacrificio delante del Señor, ¿verdad? El hecho de poder llevar adoración al Dios que los había creado. Pero vemos aquí que Dios mira la actitud del corazón. Dice que le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín, porque Dios conoce los corazones. Y de repente entonces viene en el corazón de Caín, empieza a venir el resentimiento en contra de su hermano, y simplemente lo asesina, ¿verdad? Tomó su vida y lo asesinó. Y pareciera que estamos viendo aquí que el plan del enemigo se está cumpliendo, ¿verdad? Porque el primogénito Abel ya fue asesinado. Y Caín, pues, no tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Con respecto ¿qué está pasando entonces con el plan de redención del Señor? Se mira como que podría estar obstaculizado, ¿verdad? Como que no se va a cumplir. Pero el Señor da otro hijo a Eva y a Adán, que es Set, y eso lo encontramos en el capítulo 5. Capítulo 5 dice, bueno, el capítulo 4 al final, dice, el 25, 4:25 sería, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Entonces aquí está la sustitución, ¿verdad? Dios sustituyó al otro hijo que había muerto, y entonces
a partir de ese momento, entonces dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces vuelve otra vez el linaje escogido, y es ahí esa frase que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, nos da a entender a nosotros que el corazón de Set estaba alineado con la voluntad de Dios y con la promesa que Dios había dado. Es importante recordar aquí que cuando Dios le da a Eva y a Adán la promesa de redención, pues ellos la transmiten a sus hijos. Y el que la cree, el que recibe esa promesa, es aquel que puede entonces seguir con el linaje de la redención. Y entonces aquí vemos todo la primera oposición, ¿verdad? Este primer evento donde se opone el enemigo al plan redentor de Dios, y siempre está enfocado en quitarle la vida a alguien o hacerlo pecar. Ese es el plan del enemigo. Vamos entonces al segundo evento que tenemos aquí para que veamos cómo la soberanía de Dios. Aquí vimos la soberanía de Dios cuando Dios le dio otro hijo a Adán y Eva, a Set, pero en la Torre de Babel es el otro evento donde podemos ver nosotros que el enemigo se opone otra vez al plan redentor de Dios, porque ¿cuál era la orden que Dios les había dado después del diluvio? A mí me suena mucho esto que está pasando aquí en Génesis 11 con lo que leímos en Isaías 14, ¿verdad? Dice que subiré hasta lo alto y seré como, como el Altísimo, dijo Satanás en sus pensamientos, ¿verdad? Entonces vemos aquí en Génesis 11 cómo la humanidad se une en un acto de soberbia y autosuficiencia buscando exaltar su propio nombre, porque eso es lo que decía Nimrod, hagámonos un nombre, ¿verdad? En lugar de obedecer el mandato del Señor que les dijo llenar la tierra. Entonces Dios interviene aquí de nuevo. Vemos que aquí es un evento con la humanidad completa después. Creo que esto es después del diluvio, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Entonces viene la humanidad se vuelve a levantar en soberbia y autosuficiencia con su creador, pero viene el Señor en su paciencia, en su soberanía, porque es una de las cosas que estamos enfatizando este día, la soberanía de nuestro Dios. Entonces viene Dios, interviene. ¿Cómo interviene el Señor en este evento de la Torre de Babel, que se estaban construyendo hacia arriba, hacia lo alto, hasta llegar al cielo? Dios interviene confundiendo sus lenguajes para dispersarlos, porque el propósito de Dios no era que se hicieran un nombre, el propósito de Dios era que llenaran la tierra, ¿verdad? Y que exaltaran el nombre de su Dios, del que les había creado, del que, bueno, había otra oportunidad para la humanidad después del diluvio para acercarse al Señor. Y vemos aquí entonces el nombre de Nimrod, ¿verdad? Que fue el precursor, el que iba delante de este acontecimiento. Y esto es un prototipo de lo que va a venir en el futuro, o de lo que ya se está gestando en este tiempo, porque estamos viviendo los tiempos finales de toda la humanidad dirigiéndose hacia la idolatría. Y esto es lo que enfoca este pasaje también. Cuando dice aquí que ellos dijeron, ¿verdad? Como lo decías, edifiquémonos, hagamos una ciudad, una torre, y Dios les había dicho que se expandieran sobre toda la tierra. Pero ¿qué dice el Señor? Entonces dice la Escritura en el 11:5, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea, el Señor siempre tiene puestos sus ojos sobre la tierra, sobre nosotros, y vio desde los cielos, y vio la actitud, el deseo del corazón de estas personas, y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. O sea, había una unidad en el pueblo, pero no era una unidad para glorificar a Dios, sino para exaltar al hombre y exaltarse ellos mismos y al enemigo, ¿verdad? Y comenzaron la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y entonces dice el Señor en el versículo 7, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Verdad? Entonces ahí vemos la soberanía de Dios actuando para detener la obra del enemigo de poder
obstaculizar el plan de redención, porque si esto ocurría, pues toda la humanidad iba a ser dirigida a la idolatría, iba a ser dirigida a un hombre, ¿verdad? Gobernando sobre toda la tierra. Y es que ese ha sido siempre el enfoque de la humanidad, ¿verdad? Como la promesa de redención es que la simiente de la mujer, entonces el enemigo siempre trata de sustituir esta simiente para que se conduzca hacia él. Y creo que este tiempo lo estamos viviendo nosotros en estos momentos, cuando toda la humanidad está como enfocándose en ciertas cosas que van a unificar al mundo, y eso es el peligro que enfrentamos en este tiempo nosotros. Pero sabemos que Dios tiene el plan de redención, pero estamos en sus manos y la soberanía de Dios es sobre todo. Yo creo que el pueblo de Dios sí debemos levantarnos en oración, debemos levantarnos, pero creyendo que la soberanía de Dios es mayor que cualquier otra cosa. Y lo que Dios ha establecido se va a cumplir. Quiero volver a Isaías, no para hacer énfasis tanto en el enemigo, pero sí en lo que Dios declara. Dice, descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas serán tu cama. Pero el verso 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y eso es lo que está haciendo el enemigo, ¿verdad? Debilitando las naciones, porque donde hay contienda, donde hay guerras, donde hay prejuicios y donde donde reina la maldad, es la obra de Satanás debilitando las naciones. Pero el Señor siempre se levanta, el Señor siempre contra esos redimidos, perdón, no contra, sino guardando, a favor de los redimidos, ¿verdad? A favor de aquellos que creen su palabra, aquellos que creen, esos que creían que vendría un Mesías y el Mesías vino, y nosotros que seguimos creyendo que el Mesías vendrá otra vez, que Cristo vendrá otra vez. Entonces hay un guardar, hay una protección de Dios para los redimidos, ¿verdad? Para aquellos que han creído. Estoy recordando aquel versículo que dice que nuestra redención se acerca. Amen. O sea, que levantemos nuestra mirada porque nuestra redención se acerca. Yo creo que este es el tiempo de levantar nosotros nuestra mirada al Señor y como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, alzar nuestra mirada al Señor porque de Él viene nuestra redención. Las cosas en este mundo vienen cada vez más difíciles y cada vez van a venir más difíciles, pero nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, entonces tenemos esa esperanza de levantar nuestra mirada a los cielos y recibir del cielo al Señor que viene por nosotros a redimirnos, a rescatarnos de todo lo final que viene para este tiempo, y porque ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces vemos aquí en este pasaje de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, que la orden de Dios era que se esparcieran por sobre toda la tierra, pero el hombre quiso hacer una torre para unificarse, para exaltarse a sí mismo, y de esa manera pues detener el plan de Dios y proclamarse como Dios, los que estaban dirigiendo este proyecto humano, porque sí, eso es realmente un proyecto humano, pero Dios siempre interviene, de verdad, a la oposición del enemigo. La soberanía de Dios está sobre todo. Estos dos eventos se dieron pues, en los comienzos de la humanidad y después hablamos la semana pasada acerca de la promesa de redención que llegó a Abraham, ¿verdad? Abraham recibió la promesa de redención y Dios le dio una promesa de una tierra, un pueblo grande, o sea, una gran nación y la bendición para todas las familias de la tierra a través de su simiente. Entonces ahí tenemos entonces nosotros otro parte donde el enemigo, donde Satanás empieza otra vez a traer oposición para detener ese plan redentor para la humanidad. Y es que cuando Dios escoge a Abraham y a Sara para que a través de ellos venga la simiente de la redención, entonces les promete un hijo, ¿verdad? Les promete a Isaac. Y ellos en el estar esperando a Isaac, están entonces ellos se desesperan, ellos tratan de querer ayudarle
a ayudarle a Dios en todo el proceso, ¿verdad? Porque en esa desesperación de querer tener un hijo, pues ellos ah, hacen un plan y es un plan humano, o sea que siempre los planes humanos detienen el proceso de redención de Dios, ¿verdad? Nosotros siempre debemos de estar enfocados en el plan de Dios. Entonces, en este pasaje de Génesis capítulo 16, después de dar el contexto de lo que estaba, de lo que pasaba ahí, del llamado de Abraham y Sara, para lo cual ellos eran llamados, les prometió un hijo y en la espera de ese hijo, pues ellos toman una decisión de que la sierva de Sara, Agar, pues pueda ser el medio a través del cual ese hijo venga. Entonces, este plan del hombre, del corazón del hombre, aún de aquellos que creen en Dios, porque realmente eso es lo que estaba pasando. Abraham y Sara habían creído la promesa, pero ellos se desesperaron en el proceso y toman otro camino, toman otro rumbo. Entonces, aún también los escogidos o aquellos que estamos siguiendo al Señor, podemos tomar decisiones que son, atentan contra la voluntad de Dios, contra la soberanía de Dios. Lo que estás diciendo es no es suficiente creer, ¿verdad? Sino que aprender a esperar en esa soberanía, en esa voluntad de Dios. Yo creo que una de las cosas más difíciles para un ser humano es esperar. Si ustedes pueden, están con nosotros y están también a través de Facebook, estamos compartiendo una proyección que nos está llevando aquí en toda la enseñanza y estamos en la parte de Abraham y Sara y Agar, ¿verdad? Y entonces yo puse algunas interrogantes. ¿Era esta la voluntad de Dios? ¿Quién es el hijo de la promesa en realidad, verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de no esperar el tiempo de Dios? Entonces, vemos aquí dónde está el conflicto. Si vemos en el capítulo 16, cuando Sara le dice a Abraham, bueno, el Señor nos prometió un hijo. Yo estoy parafraseando, ¿verdad? Le dice, el Señor nos prometió un hijo, pero veo que no se está dando realmente. Entonces nosotros vamos a ayudar un poquito a Dios en esto para que esto se dé de la forma más rápida, ¿verdad? Entonces dice el capítulo 16, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Perdón, yo puse Agar aquí, se me fue ahí con H. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Aquí vemos una repetición de lo que, porque Dios le había dado la promesa a Abraham, ¿verdad? Y bueno, y a Sarai también, porque a través de Sarai ella iba a ser la madre del hijo de la promesa. Pero vemos aquí también cómo Sarai interviene, ¿verdad? Con sus dudas, con sus temores y todo, así como cuando Adán y Eva, ¿verdad? Dios le dio el mandato a Adán, pero vino Eva y sedujo, ¿verdad? Fue engañada y sedujo a Adán, y en vez de quedarse y decir, no, Dios nos dijo esto, ¿verdad? Que tenemos que esperar, que tenemos que obedecer, entonces cedió a su mujer. Estamos viendo un patrón aquí más o menos igual, parecido, ¿sí? De cómo Satanás engaña, de nuevo, ¿verdad? Aquí aprovechándose de la situación de dolor de esa mujer, de Sarai, de la necesidad de tener un hijo, ¿verdad? Porque realmente una de las cosas que es dolorosa, pienso yo, para una mujer que tiene su esposo, que tiene un hogar, y no pueda tener un hijo, es una situación bastante dolorosa, bastante inquietante, ¿verdad? Atenta en su valía como mujer, atenta a la relación, ¿verdad? Entre su esposo también. Entonces, Satanás ya no sedujo con su sentido, ¿verdad? El hecho de mirar que es agradable, que eso, sino con el dolor que había en el corazón. Entonces la hizo empujar a su marido para que adelantarse al tiempo de Dios en vez de esperar. Dios le había dicho que iba a venir un hijo de ella, ¿verdad? Pero ella se adelantó a los hechos. Entonces, la primera pregunta es, ¿era esta la voluntad de Dios? Definitivamente que no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios tenía el plan que a través de un hijo directamente de ellos iban a poder, iba a ser la simiente de redención. Pero como en ese tiempo también está culturalmente el hijo de la esclava
se convertía en hijo de la pareja, que eran los dueños de la esclava, y entonces ese era como viable, ¿verdad? Era una posibilidad. Y eso lo enfrentamos nosotros también con nuestro llamado que Dios nos hace, que hay muchas posibilidades, que se nos abren muchas puertas, pero que realmente Dios tiene el plan perfecto para el llamado que Dios nos ha hecho. Y recordemos que todos nosotros tenemos parte en ese plan de redención de Dios en el sentido de compartir el Evangelio, de llevar el Evangelio a otros. Y entonces en nuestro llamado nosotros estamos llevando el Evangelio a otras personas. Y aquí vemos comparando este tercer evento de Sara y Agar en Génesis capítulo 16, podemos ver que ya el enemigo se metió con los escogidos de Dios, ¿verdad? Capítulos, en los eventos que vimos anteriormente, pues el enemigo actúa en el corazón de Caín, que realmente Caín, la actitud de él era una actitud hostil, ¿verdad? A Dios, aunque creía porque ofreció ofrenda, pero su corazón no estaba conectado con la voluntad de Dios. Y en la Torre de Babel vemos a una humanidad que va buscando la idolatría. Entonces, ahí moviéndose Satanás en todo eso, pero aquí ya vemos que Satanás se enfoca en aquellos que están escogidos, en aquellos que han sido llamados para llevar a cabo el llamado de Dios y completar ese plan de redención para la humanidad. Entonces, es como no pudo de una forma, va de otra y así es el enemigo. Entonces, es importante que nosotros como hijos de Dios nos demos cuenta que el enemigo ataca de diferentes maneras para detener el plan divino en nuestras vidas, en la humanidad, y querer obstaculizar todo para que el Señor Jesucristo no gobierne, ¿verdad? No sea el Señor de nosotros o de toda la humanidad. Pero eso es imposible porque la soberanía de Dios está sobre todo y Dios tiene el control de todo. Satanás solo hace lo que Dios le permite, y así es que esta situación pues se vivió y se permitió para que la gloria de Dios se manifestara. Hay una pregunta también que tenemos aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de no esperar el tiempo de Dios? De esto vivieron muchas consecuencias, ¿verdad? Gravosas, pero una inmediata es que cuando Agar se vio, dice, en el verso 4 del capítulo 16, dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. O sea, el corazón de Agar se llenó de orgullo al ver que ella sí podía darle un hijo a Abraham, ¿verdad? Aunque era una sierva, era una esclava, ella le pertenecía a su ama, le pertenecía a Sara, pero vemos cómo el corazón del ser humano es así, ¿verdad? Entonces, y sabemos que Satanás estaba en medio del asunto también. Pero volvemos que Dios es un Dios soberano. Una cosa que nos cuesta entender a nosotros como seres humanos a veces es esa soberanía de Dios, ¿verdad? Aún como hijos, a veces le decimos, Señor, ¿y por qué nos pasó esto? ¿Por qué esto? Y se lo preguntamos, y quizás se lo vamos a seguir preguntando en nuestra debilidad, pero entendiendo que Dios es soberano y que tiene control de todas las cosas y que no hay nada que se escape a los ojos y a su voluntad, ¿verdad? Hay una voluntad permisiva del Señor que Dios nos permite también que pasemos algunas situaciones, pero sus propósitos eternos siempre se van a cumplir. Y recordemos que la voluntad del Señor para sus hijos es una voluntad buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Entonces viene el Señor y vuelve en su gran misericordia a visitar a Abraham y le dice, no es Ismael el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac y va a ser Sara quien va a dar a luz a Isaac. No sé si querés. Sí, y eso pues lo vemos ahí en todo el contexto del libro de Génesis entre los capítulos 17 y 18, y vemos la promesa del nacimiento de Isaac y Dios tomando de nuevo el control de la promesa de redención, guardando el linaje escogido para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos entonces al otro evento donde se
se quiere obstaculizar el plan divino, el plan de redención, y es que cuando ya, bueno, nace Isaac, Isaac se casa con Rebeca, ¿verdad? Y eso es todo un pasaje muy bonito en el Génesis capítulo 24, cómo se da todo eso. Pero ellos, entonces, también Rebeca no podía tener hijos. Ese es otro obstáculo que se da en el proceso de ellos. Y lo que hace Isaac es orar al Señor y le dice, ¿verdad? Que pueda concebir Rebeca, porque claro, ellos saben la promesa, saben que a través de un hijo de ellos viene la promesa de redención, y entonces hay también otra situación difícil de enfrentar de la vida estéril también de Rebeca. Uh-huh. Pero entonces se da el milagro de Dios, porque Dios es el que da la vida y concibe Rebeca, y Rebeca entonces en su vientre hay 2 criaturas, hay 2 hijos, y eso lo vemos en el capítulo 25, ¿verdad? Ahí donde hay 2 hijos. Entonces, lo que estaba hablando está en el 25, verso 21, donde dice que Isaac oró al Señor y el Señor aceptó la oración y Rebeca concibió, y habían dos naciones, 2 hijos, ¿verdad? 2 naciones en el vientre de ella, y le dice que el mayor servirá al menor. Esa es la expresión, que el mayor servirá al menor. O sea, desde el momento de que está en el vientre de su madre, Jacob es escogido por Dios, porque Dios conoce los corazones, ¿verdad? Dios conoce quién le va a servir, Dios conoce aquellos que están alineados con su perfecta voluntad, aunque no seamos perfectos, aunque no tengamos esa vida que nosotros quisiéramos tener sin pecado en nosotros, ¿verdad? Porque esto solo va a ser hasta que alcancemos la perfección en Cristo Jesús. Cuando el Señor venga, seamos glorificados. Pero la actitud de nuestro corazón es buscar a Dios, buscar siempre la voluntad de Dios y caminar en su soberanía y en su... No sé, 2 bebés que estaban en el vientre de Rebeca, y ahí estaba Esaú y Jacob luchando, ¿verdad? Y dice que Esaú fue el primogénito y Jacob pues nació de segundo. Y nació agarrado, ¿verdad? De él, de su calcañar. Y vemos aquí realmente cómo esa historia nos vuelve a mostrar, ¿verdad? Dios conoce el corazón. Y Dios había establecido ya en su soberana voluntad, ¿verdad? Que fuera Jacob quien, porque conocía los corazones. Uh-huh. Aún siendo unos bebés, Dios sabe cómo va a ser el corazón de cada uno de nosotros. Pues Dios conoce, Dios es capaz también de transformar esos corazones, que es lo que hace a través de la proclamación del Evangelio, que nosotros también hemos estado, ¿verdad?, predicando. Pero vemos aquí de nuevo, ¿verdad?, cómo está esa parte de conocer esa promesa de redención. Quiero hablar irme un poquito más adelante y hablar de cómo ya cuando estos muchachos ya estaban grandes y la escritura nos menciona cuáles son sus oficios y todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero vemos que quiero ir directamente a la parte donde Esaú, siendo el primogénito, decide vender su primogenitura uh-huh. a su hermano Jacob, porque él tenía una necesidad, porque él tenía hambre, pero realmente lo que pasaba es que menospreció la promesa. ¿Verdad? Sí, no creyó en la promesa de redención. Básicamente ese es el punto, ¿verdad? Esaú rechazó. Al rechazar la primogenitura, estaba rechazando el plan divino, estaba rechazando el plan de la redención. ¿Y por qué? Porque su corazón era un corazón rebelde, ¿verdad? Y no quería el compromiso, ¿verdad? Porque esto es importante. Cuando nosotros recibimos, cuando somos redimidos, ¿verdad? Como cuando el Señor nos limpia de nuestros pecados,
adquirimos un compromiso y es un compromiso de seguir a Cristo, ¿verdad? Como discípulos, honrar al Señor, caminar en la voluntad del Señor, y eso es algo que tenemos que hacer, activar nuestra voluntad. En cambio, Esaú pues dijo, bueno, esto es muy, muy difícil, esto no es para mí, así es que mejor lo voy a dejar y que lo tome mi hermano, le voy a venderle mi primogenitura. En ese tiempo el primogénito era sumamente importante porque era el heredero de todo, de los bienes, de la herencia genealógica, de todo, ¿verdad? El primogénito era sumamente importante. Entonces, ese es un punto que hay que señalar porque también en el caso de Caín y Abel, Caín era el primogénito, pero no fue el escogido por Dios. Fue Abel, porque Abel es el que tenía el corazón correcto delante de Dios, y eso lo encontramos, lo expresa también en las cartas de Judas, ¿verdad? Y la primera carta de Juan, creo que es. Entonces, encontramos aquí que es el mismo patrón, ¿verdad? El mayor que no quiere no cree en esa promesa, pero entonces el menor toma la promesa y decide continuar con el plan de Dios. Sabemos que José siempre tiene preguntas y no sé qué más vamos a decir aquí para que dejemos unos 5 minutos al final para poder nosotros compartir con José. Bueno, hay mucho que hablar, ¿verdad? Yo sé que ya tenemos poco tiempo, quizás no vamos a terminar hoy todo lo que queríamos compartir, pero siempre me gusta ir a la escritura para que todos puedan seguirnos. Después de que Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob, o sea, despreció ese llamado, ¿verdad? Que Dios, pues el privilegio que podía tener de seguir con esa descendencia. Dice que a partir de ese momento, dice en el capítulo 27, creo que es, verso 41, a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, después de eso mataré a mi hermano Jacob. ¿Verdad? Vemos cómo empieza a revelarse el corazón de Saúl y una de las cosas, aquí vemos entonces de nuevo el ataque contra el linaje de aquel que iba a llevar a cabo el plan de redención. Sabemos todo lo que aconteció en la vida de Jacob después, él es el padre del pueblo de Israel, de ahí salieron las 12 tribus, y entonces Jacob tiene que huir de su casa, tiene que huir porque Rebeca le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte y vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedece, prepárate y huye enseguida. Le mandó que huyera a Harán, a la casa de su hermano Labán, y quédate con él por unos días hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que has hecho, yo enviaré a buscarte. ¿Por qué voy a perder mis 2 hijos en un solo día? Y una cosa interesantísima que con esto quiero cerrar ya, José. Dice que luego Rebeca le dijo a su esposo Isaac, estas mujeres hititas me tienen cansada. Me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que vive en este país, más me valdrá morir. ¿Cómo entendía esta mujer el propósito de Dios, divino, verdad? Sí. El guardar ese linaje de la promesa de redención. Sí, porque las mujeres hititas eran paganas. Iban a introducir todo el paganismo en el linaje escogido. Y miren, mujeres, la influencia positiva que nosotros podemos tener como ayudas idóneas en la vida de nuestros esposos. Isaac, realmente eso que le dijo Rebeca lo hizo reaccionar y le dijo a Jacob, no te cases con ninguna de estas mujeres de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Parán Arán, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. O sea, porque entendía. Qué importante, qué importante. Pero tuvo que huir porque su vida estaba en peligro por causa del enojo que había en el corazón de su hermano. Entonces vemos aquí el ataque a ese linaje, ¿verdad? Teníamos otra cosa que compartir, pero nos vamos a quedar aquí. El ataque a ese linaje, pero vemos la soberanía de Dios guardando a ese remanente fiel que cree en sus promesas. Así es. Así que vamos a darle aquí lugar a José, que siempre tiene preguntas de lo que nosotros compartimos y eso realmente es un privilegio, es una bendición.
Yo le iba a decir que compartiera lo otro que tenía por ahí. Para que no nos deje picado, porque yo no me quiero ir picado, güey. Si no, lo vamos a hacer muy a la carrera. Sí, lo vamos a Ah, hacer ok. muy rápido. Es un Bien. poquito más, es extenso, sí. Es más extenso lo que hay que compartir. Entonces, me va a quedar picado entonces. Sí, sí, de todos modos vamos a retomar en el próximo programa que tengamos sobre este tema, Sí. los eventos estos y mencionar el otro que nos falta. Bien, sí, porque la otra semana ya les voy a mandar un tema ahí que tenemos especial ahí por una semana de matrimonios que de conferencia de matrimonios que tenemos aquí en el Café de la Mañana. Sí, sí, vamos a estar preparados. Sí. Bueno, fíjese que tengo unas preguntitas por ahí, como siempre, va. Qué extraño, dice. Vamos a sacar el muñequito azul entonces. Sí, ¿verdad? También. ¿El cual? El de Motagua. El de Motagua. No, el preguntón que tenemos nosotros, José. Somos motahuenses. Esa onda. Aprendí algo hoy. Aprendí algo hoy de lo que ustedes decían y es que la soberanía de Dios, ¿verdad? Y la redención de Dios no depende mucho de mi esfuerzo humano, Ujú. sino de su gracia y de su propósito eterno. O sea, Ujú. todo Sí. lo que ustedes dijeron, eso pues yo estaba aquí bien atento siempre y rescataba esto, ¿va? No depende tanto de lo que yo haga, sino de la gracia de Él y de su propósito eterno. Ahora, si Dios es soberano en todo este tema de la redención, ¿qué papel juega la voluntad del hombre al responder a este llamado de Cristo? ¿Ah? Ok, contestaron. Bueno, la voluntad del hombre al responder al llamado de Cristo al oír el Evangelio, ¿verdad? Sí. Y es el convencimiento del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, realmente nosotros como seres humanos no tenemos una parte activa en la salvación más que recibir la salvación, ¿verdad? Porque Ujú. todo lo hace el Señor, porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados y un muerto no puede responder a la vida, ¿verdad? Está muerto. Entonces, ¿quién nos hace responder a la vida? Es el Espíritu Santo. Y realmente hay un misterio ahí entre Ujú. todo en eso, porque ¿cómo es que un muerto espiritualmente puede responder a la vida? Entonces, es una obra de Dios en el Ujú. corazón de una persona. Pero como Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Dios conoce nuestras mentes, nuestros corazones, entonces es Dios quien nos da la vida, es Dios quien nos hace nacer de nuevo. Y vemos muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, uno muy característico es el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un religioso, pero no había nacido de nuevo. Cuando el Espíritu Santo lo Ujú. toca, lo transforma, el Señor se le aparece en el camino, es porque el Señor ha decidido y decidió escogerlo a él para su obra, ¿verdad? Entonces, realmente Dios es el que toma toda la iniciativa en nuestros corazones. Por eso debemos de estar agradecidos al Señor. Y como dice la Biblia en Efesios 2, 8, 9, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Ujú. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo soy creyente, yo soy cristiano porque soy una buena persona, porque yo decidí seguir a Cristo, o le decimos a la otra gente, mira, que vos Mm. aquí, vos allá, que no seguís al Señor. Pero realmente todo es una obra de Dios. ¿Cuál es nuestra parte? Pues solamente creer, oír el Evangelio y creer al Excelente. llamado. Tengo otra por acá. ¿De qué manera la cruz de Cristo, revela que Dios ya había establecido un plan perfecto? Porque en aquel momento, cuando estábamos hablando de de estos dos muchachos, de Jacob y de Saúl, bueno, la humanidad no sabía del tema de la cruz. Obviamente Dios sí lo sabía. Pero esta cruz, ¿cómo revela que Dios ya había establecido desde la creación esta redención? El sacrificio, ¿verdad? De ¿Sí? Cristo en la cruz. Bueno, cuando el hombre pecó, bueno, primero fue la advertencia, ¿verdad? Y el mandamiento le dijo que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás, le dijo, Ujú. ¿verdad? Entonces ellos comieron y entonces murieron espiritualmente y empezaron a morir físicamente. Al estar en esa condición, entonces ellos no pueden volver a Dios, sino solamente porque alguien muere, Ujú. ¿verdad? Por la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando ellos, la vez pasada lo mencionamos, cuando Sí. ellos salen del puerto, Dios hace un sacrificio,
y derrama sangre para cubrirlos a ellos con esa sangre. Entonces, ese sacrificio es simbolismo de lo que Cristo hizo en la cruz, derramando su sangre porque alguien tenía que morir por el pecado de toda la humanidad, y eso es lo que nos conecta a la cruz de Cristo. Es así como somos redimidos, porque alguien tiene que morir y ningún ser humano puede morir por el otro, porque todos somos pecadores. Entonces, solo el mismo Señor, puro y santo, podía derramar su sangre y morir por nosotros en la cruz. Y ese sacrificio es suficiente para pagar por el pecado de toda la humanidad, de todo aquel que cree, ¿verdad? José, yo creo que también Ujú. lo que hablamos la semana pasada, el protoevangelio, ¿verdad? Ujú. Que se revela en Génesis 3:15. Ahí nos da el avistamiento de la cruz, ¿verdad? Y del sacrificio del Señor. Lo hemos explicado Ujú. un par de veces. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Estamos viendo la herida del calcañar, estamos como tratando de impedir Ajá, la obra de la Cristo. Ujú. obra, sobre todo que Cristo llegara a la cruz para vencer el pecado, ¿verdad? Entonces, pero dice, esta te herirá en la cabeza. Ese es el avistamiento de la cruz, el primero que Dios nos da. Ujú. Muy bien, No sé excelente. si... Sí, 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 claro, claro. Tenía otra por acá, pero esa la hice más o menos la vez pasada, más o menos relacionada, porque también me preguntaba un oyente por acá, que por qué muchas personas conocen el mensaje de salvación, pero aún deciden rechazar la redención de Cristo. Y me dice, así como lo hizo Esaú, que decidió Exacto. rechazarlo. Ujú. Sí, porque una de las cosas que necesitamos entender es que en aquel tiempo se transmitía esa promesa de Ujú. redención a los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, Isaac lo transmitió a sus hijos y le decía, bueno, tenemos una promesa, hay un redentor que viene para la humanidad, Ujú. esa redención viene a través de nuestro linaje, así es que el primogénito es el escogido, y entonces Esaú dice, bueno, yo no quiero eso. Ujú, No quiero ujú. que no quiero que sea de mi linaje. Entonces, fácilmente vendió su primogenitura. Entonces Jacob dijo, yo tomo la responsabilidad, yo creo. Y vemos todo lo que Jacob pasó Ujú. para poder cumplir ese llamado. Entonces, si estudiamos toda la historia de Jacob, lo podemos ver. Y vemos que Ajá. aunque Dios es soberano, ¿verdad? Eso lo reconocemos, Dios es soberano, pero el hombre no es un robot. O sea, Dios puso, Ujú. eh, fue hecho a imagen y semejanza del Señor, ¿verdad? Entonces hay una voluntad humana que es Ajá. real, ¿verdad? Que Dios nos da la capacidad a nosotros de tomar esa decisión, y también tiene un aspecto moral, ¿verdad? Que tomamos una decisión porque Dios nos dio un libre albedrío, y esas decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias, ¿verdad? Pero es un misterio entre esa decisión personal, ¿verdad? Y Sí, el libre albedrío que Dios nos ha dado con su soberanía, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, pero la voluntad humana es real, porque Dios lo puso en el hombre. Entonces, el hecho de la decisión que tomemos va a tener sus consecuencias, sea que tomemos ese plan, ¿verdad? Esa gracia de Dios, o que rechacemos la gracia de Dios. esa, Igual como la ajá, decisión que tomó Adán y Eva. ajá. Esa actitud Sí. de Saúl podrá reflejar la condición espiritual de muchas personas en la actualidad. Y la condición de Jacob también, a la misma manera, podrán revelar la condición espiritual de muchos. Sí, claro que sí. Excelente. Sí, Qué es bonito, qué bonito. evidente, mucha gente, sí. Definitivamente que este tema de la redención es bien interesante, es bien profundo y comienza desde Génesis. Si usted pensó que Ujú. comenzaba en Lucas, en Juan, en Mateo, no, no, no. Esto comienza desde Adán y Eva, comenzó todo esto Exactamente. y nosotros Sí. lo venimos Una- a desayunar hoy, dice. Sé que ya estamos terminando, solo quiero Sí, dar está un bien. anuncio así para que estemos pendientes. Bien, Otro bien. del punto, ya estamos hablando de los personajes, ¿verdad? Que Sí. fueron atentados, esos que llevaban pero La promesa. pero vamos a ver después, ¿verdad? No, no la Ujú. otra semana, sino la que sigue, ¿verdad? Sí. Porque acerca de Judá y Tamar. O sea, Ah, es una cosa maravillosa de cómo realmente Dios en su soberanía guarda, y cómo Dios usa la imperfección humana para siempre, a pesar de todo, en su soberanía, hacer cumplir sus propósitos. Va a ser muy interesante. Ujú. excelente. Un piquetito ahí de información para usted
que estaba así como curioso como José Antonio. Saludamos a Roxana Matuto Martínez, que está ahí conectada con nosotros a través del Facebook. También a Ninosca, a Roger Marcas, a Jenny Cuello, Dilcia, Solangi. También por allá escuché que lo tenían por allá, aquí nomásito cerca, a Carmencita Pozo. También saludamos ahí a Doña Esperanza. Ay, se me escapa. Dilcia, Carmencita Pozo, Doña Esperanza. Hay alguien más. Memoria mía, no me funciona. Marcelita Posadas también, que estaba por ahí. Sí. Bueno, un saludo para todos y nos pueden seguir. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Nos pueden seguir en las redes sociales como Pozo en el Desierto. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, este es un enlace del Café de la Mañana y Pozo en el Desierto para poder compartir con cada uno de ustedes. Hoy sí, llegó el final porque ya no pasamos 5 minutos más bien. Nos despedimos. Sí. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos la otra semana. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios le bendiga enormemente a cada uno de ustedes. Despierta el sol y empieza el día. La radio suena con alegría. El café de la mañana te acompañará en tu alternativa 102.9. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. El aroma al café ya se siente aquí. Las noticias llegan directo a ti. Con risas y ritmo no hay que esperar. Café de la mañana te va a encantar. Gracias por compartir con nosotros este Café de la Mañana. Nos escuchamos mañana en una nueva cita con más conversación, buena música y el mejor sabor para empezar el día.